Dios, desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios en la ciudad de Sincelejo, Sucre, les damos la bienvenida a este servicio en el cual queremos bendecir la vida de nuestros pastores José Contreras, nuestra pastora Iris, evangelista José Daniel. Bendiciones a usted que se conecta, que va a ver esta transmisión, usted que está en este lugar, sea bienvenido en esta hora. Queremos compartir la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 12, versículo 22 al versículo 31. Vamos a estar allí leyendo la palabra de Dios, así que le estoy invitando para que usted pueda buscar en su Biblia y vamos allí a compartir la palabra del Señor. Amén. Gracias le damos a Dios porque Él es fiel, porque nuestro Dios es bueno. No hay nadie como nuestro Dios, Dios grande y Dios todopoderoso. Amén. ¿Cuántos estamos en la palabra? Lucas capítulo 12, versículo 22. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dijo luego a sus discípulos: por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. El valor que tenemos en Dios. Cada uno de nosotros tenemos un valor muy importante delante de la presencia de Dios. Y hoy Dios nos quiere recordar el valor que cada uno de nosotros tenemos para Él. Somos su especial tesoro, somos sus hijos, somos su creación, somos aquellos a los cuales Dios ha llamado, ha escogido para su gloria, para que le sirvamos, para alabanza de su nombre, para que andemos en obediencia delante de Él. Cuando nosotros miramos las escrituras, nos habla en el capítulo 12 acerca de una parábola, en el versículo 13 y acerca del rico insensato, en el cual Dios empieza a decir a las personas y es a guardarse de toda avaricia, ¿verdad? Porque la vida va mucho más allá de lo material. Y nuestra vida hoy debe tener cada uno de nosotros presente que es muy valiosa y va más allá de lo material. No valemos por lo que tenemos. Muchas veces las personas, ¿verdad?, piensan que valen por lo que tienen, por las riquezas, por lo que poseen, por si tienen lo mejor o lo que ha salido de último en la moda, si tienen la mejor casa, si tienen el mejor carro, si tienen el mejor estatus. No valemos por lo que tenemos, valemos por el valor que Dios nos ha dado. Y valemos tanto para Dios que entregó a su Hijo Jesús por cada uno de nosotros. Amén. Así que la palabra nos lleva, por tanto, al versículo 22, donde Jesús se dirige a sus discípulos, aquellos que le siguen, aquellos que están cerca del Maestro. Y por eso es una palabra para nosotros, para aquellos que estamos siguiendo a Jesús, para aquellos que hemos decidido entregarle nuestra vida. Y es común ver hoy en día cómo las personas se afanan.
cómo las personas se preocupan, cómo las personas se angustian por tener cosas, ¿verdad? Cómo las personas muchas veces se desesperan y viven muchas veces en estrés y en ansiedad. Es común ver a personas y decir o escuchar expresiones como estoy muy estresado, estoy muy preocupado, no sé qué voy a hacer, tengo muchas cosas por resolver, siento que no me va a alcanzar el tiempo, siento que no voy a poder solucionar aquello. Y muchas veces la vida del ser humano se va en esto, en la preocupación y en el afán. Pero cuando vamos a las Escrituras, nosotros podemos aprender que lo que espera Dios como hijos, ¿verdad?, de Él que somos, lo que espera de nosotros es confianza. La manera en la cual nosotros podemos vencer el afán y la ansiedad es cuando decidimos confiarle nuestra vida a Dios. Es cuando decidimos poner las cosas de Dios en primer lugar. De hecho, la Escritura nos habla de que el afán y la ansiedad, ¿verdad?, por el vestido, por la ropa, por el calzado, por el qué van a tener, qué van a comer, se preocupa la gente del mundo, pero no así para nosotros. En nosotros, como hijos de Dios, debe haber un pensamiento diferente. Nuestra vida va más allá de lo físico. Nuestra vida va más allá de lo que ofrece el mundo. Nuestra vida, ¿verdad?, trasciende lo natural a lo eterno, a lo que es verdadero, a lo que es duradero, a lo que de verdad vale la pena, y ese es el reino de los cielos. Y es desde allí donde quisiera empezar a hablar acerca de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y nosotros vemos cómo Jesús enfatiza en ello y les dice a los discípulos que debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Es decir, que esa debe ser nuestra prioridad como hijos de Dios. Nuestra prioridad como hijos de Dios es buscar el reino de Dios, es buscar las cosas del reino de los cielos en primer lugar. Eso no deja dicho de que nosotros no tenemos cosas que suplir, no deja dicho de que Dios no sabe que tenemos necesidades en nuestra vida, pero lo que Dios quiere es que nuestra prioridad sea Él. Dios quiere que el primer lugar lo tenga Él. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo le damos esa prioridad a Dios, Dios se va a encargar de que todas las demás cosas nos sean añadidas. La añadidura, ¿verdad?, es lo que muchas veces preocupa al ser humano, y es en lo que muchas veces nos podemos distraer, y es lo que muchas veces puede llamar nuestra atención. Pero no es la añadidura la que debe llamar nuestra atención, sino el hecho de tener una relación con Dios, el hecho de estar primeramente en la presencia de Dios. Y vale la pena reflexionar en esta hora. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos al despertar? ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos al iniciar un nuevo día? ¿Será que mi prioridad todos los días es Dios? ¿Será que cuando yo me levanto mi primer pensamiento es el Señor? ¿Será que cuando yo me levanto todos los días lo primero que hago es orar? ¿Será que cuando yo me levanto lo primero que hago es pensar en Dios y agradecer por tenerme con vida? ¿Será que lo primero que yo hago es orar, es leer la palabra, o simplemente lo primero que hago es levantarme, olvidarme de Dios, y muchas veces tomamos el celular sin siquiera agradecer por lo que Dios ha hecho, porque Dios nos sustenta? ¿Sabe qué dice la Escritura? Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Es decir, que el hecho de que nosotros nos hayamos acostado o hayamos tenido un sueño restaurador, ¿verdad?, y que tengamos la bendición de levantarnos, es porque Dios nos sustenta. Entonces podemos partir desde allí. El hecho de saber de que tenemos un Dios que es fiel, que aunque muchas veces nosotros somos infieles, nos olvidamos de Dios, Dios sigue siendo fiel al darnos vida, Dios sigue siendo fiel al darnos un hogar, Dios sigue siendo fiel al darnos salud, Dios sigue siendo fiel al continuar ayudándonos, Dios sigue siendo fiel para sustentarnos y cuidarnos a cada uno de nosotros. Al día de hoy, ¿cuántas personas, amistades, familiares, conocidos, verdad, ya no están con nosotros?
no tienen la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, no tienen la oportunidad de respirar, no tienen la oportunidad de estar aquí. El hecho de que hoy estemos aquí quiere decir que es por la fidelidad de Dios. ¿Cuántas personas están en un hospital debatiéndose entre la vida y la muerte? ¿Cuántas personas se esconden? ¿Cuántas personas están huyendo? Pero hoy nosotros aún tenemos la oportunidad de escuchar la palabra, de andar con libertad, de tener vida, y eso nos habla de un Dios que es fiel. Entonces es importante para nosotros cada día como hijos de Dios buscar el reino de Dios. Que nuestra prioridad sea Dios, que durante el día nosotros saquemos un tiempo para buscar el reino de Dios. Hay muchas cosas que nos pueden distraer, ¿verdad? Hay muchas cosas que nos quieren apartar de Dios. Hay muchas cosas que quieren traer enfriamiento espiritual a nuestra vida, pero la manera en la cual podemos contrarrestar todo eso es cuando estamos en la presencia de Dios, es cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, es cuando aprendemos a descansar en nuestro Dios. Amén. Entonces, cuando muchas veces nos podemos sentir, Señor, tengo muchos compromisos, tengo muchas cosas que hacer, los que inician la universidad, los que inician en el colegio, los que inician prácticas, los que inician en un empleo, quizás son muchas las cosas, ¿verdad?, que esperan este nuevo año, muchas cosas que resolver, pero en Dios podemos descansar. Y podemos tener una seguridad de que si le damos la prioridad a Dios en nuestra vida, Dios nos va a ayudar. Cuando nosotros buscamos a Dios, Dios nos va a ayudar. Cuando lo reconocemos en todos nuestros caminos, porque la palabra nos manda a ello, entonces veremos la gracia de Dios en nuestra vida, en cualquier lugar donde nos encontremos. Eso pasa cuando usted y yo nos abandonamos en las manos del Señor. Entonces Dios espera que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Que miremos a Él, que no nos afanemos tanto por nuestra vida, en qué hemos de tener, en qué cosas hemos de adquirir. Y muchas veces nos trazamos planes y es importante que nosotros tengamos metas en nuestra vida, que nos tracemos objetivos, ¿verdad? Pero que no todo sea lo material, que no todo sea lo pasajero, sino que en nuestros proyectos, en nuestros planes, en todo lo que emprendamos, nuestra prioridad sea Dios. Y ahí sí también le podemos decir, Señor, mira que yo necesito esto y aquello, porque Jesús a través de la Escritura nos está mandando a no afanarnos, nos aconseja que no nos preocupemos tanto por nuestro cuerpo, porque la vida es más que la comida, es más que el vestido, la vida es más que eso. Dios quiere entonces que reflexionemos que nuestra vida va más allá de nuestras necesidades básicas, va más allá de vivir una vida día a día donde lo único que nos preocupe sea que Dios provea para nuestras necesidades básicas. Dios lo tiene para cosas aún mayores. Dios lo tiene para cosas aún más grandes. Qué lindo cuando nosotros podemos servir a Dios. Qué bueno que en nuestros planes, en nuestros proyectos, ¿verdad?, nosotros podamos decir, Señor, yo quiero ser un hijo, una hija que te sirva, que te adore, que te honre. ¿Verdad? Qué bueno es que en Dios nosotros podamos decir, Señor, yo te quiero servir. Y que así como nosotros brindamos un servicio a nivel secular, nosotros también a nivel ministerial le podamos servir a Dios. Que este nuevo año nosotros le podamos decir a Dios, yo quiero trabajar, Señor, en aquello en lo cual tú quieres, sea en la adoración, en adorar, en predicar, en evangelizar, en tantas cosas, en servir a Dios. Hay muchas maneras a través de las cuales nosotros podemos servir a Dios. En los dones, Dios ha colocado en cada uno dones y talentos, porque Dios nos da a todos nosotros dones y talentos, pero la diferencia está en cómo administramos esos dones. Y qué bueno que en esta hora nosotros nos preguntemos, ¿qué dones Dios me ha dado? ¿Qué talento Dios me ha dado? En algo somos buenos,
porque Dios algo nos da a cada uno de nosotros y ese debe ser un motivo para honrar el nombre del Señor. Aquello que Dios nos ha dado, ¿usted cree que eso no es un motivo para agradecer a Dios? Nos enfocamos muchas veces por una carrera en la cual Dios nos ha dado una capacidad especial, en lo cual somos buenos para algo. Entonces, desde allí también poder glorificar el nombre de Dios y poder tener presente eso en nuestra vida. La Escritura nos dice, ¿verdad?, que debemos considerar los cuervos. Nosotros vemos los cuervos, ellos no siembran, usted no los ve afanados, usted no ve que tienen un supermercado allí, sino que Dios día a día se encarga de alimentarlo. Dios día a día se encarga de proveer lo que ellos necesitan. Cuando nosotros vemos las aves, nosotros podemos mirar en las aves el cuidado de Dios para con ellos, cómo Dios les provee, cómo Dios los sustenta, cómo Dios los cuida aun cuando haya sequía. Y eso quiere decir que sin importar la temporada, el tiempo que estemos viviendo, aún podemos confiar en que Dios nos puede sustentar, en que Dios nos puede ayudar, en que Dios nos puede proveer, porque no dependemos de las circunstancias, dependemos de un Dios todopoderoso. Entonces, considerar es tener en cuenta, es tener presente los ejemplos, ¿verdad? Y cómo en la naturaleza nosotros podemos ver el cuidado que Dios tiene, porque aún podemos ver cómo cuida las aves, cómo Dios se encarga de ellas. Y la Escritura nos está diciendo, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Será que nosotros no valemos para Dios? ¿O será que no hemos reconocido ese valor grande que tenemos delante de Dios? Somos muy valiosos para Dios y es algo que Dios quiere que nos quedemos en nuestro corazón en esta noche, y es que para Dios somos valiosos, para Dios somos importantes, para Dios somos, ¿verdad? Aunque quizás muchas personas no lo valoren a usted, usted tenga siempre presente que hay alguien que le valora, que hay alguien que le ama, que hay alguien que siente un amor especial por usted, y es el Padre Celestial. Entonces en Dios tenemos nosotros un valor especial, y por mucho que el ser humano se afane, no podemos añadir a nuestra estatura un codo. Por mucho que nosotros nos afanemos, hay cosas que solamente Dios puede hacer. Hay puertas que solamente Dios puede abrir. Hay cosas que solamente Dios puede sanar, Dios puede restaurar y Dios puede cambiar. Y sabe, esas son las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida. Muchas veces nos quedamos allí en preocuparnos y angustiarnos cuando la solución está en Dios. En Dios está lo que cada uno de nosotros necesitamos para nuestra vida. Entonces, poder esperar en lo que Dios puede hacer, eso no quiere decir de que no vamos a hacer nada. Debemos vivir una vida en la cual nosotros hagamos algo, pero teniendo fe y confianza en el Dios que nos ama, en Dios que nos cuida, en el Dios que nos sustenta, ¿verdad? Y la Escritura nos dice que debemos considerar a los cuervos, pero también ¿a quién? A los lirios, cómo crecen. Así como Dios alimenta a los cuervos, Dios también viste a las flores del campo, a los lirios, que usted no los ve trabajando y afanado. Cuando usted ha visto un ave afanada, cuando usted ha visto una flor que anda de un lado para otro, no la hemos visto corriendo de un lado para otro, o que entre ellos mismos se chocan porque no caben del afán que llevan. Nunca lo hemos visto ni lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque hay un Padre que lo sustenta. De igual manera, nosotros como hijos de Dios debemos tener presente que nuestra manera de vivir debe ser diferente. Una vida donde confiemos a Dios lo que somos, lo que necesitamos. Y si Dios así viste a la hierba del campo que hoy es y mañana ya se echa en el horno, ¿cuánto más a vosotros, dice la palabra, hombres de poca fe? ¿Cuánto más Dios no va a hacer con nosotros? ¿Cuánto más Dios no nos quiere vestir? Que estemos en las mejores condiciones. ¿Cuánto Dios no va a hacer con aquel que Él ama, con sus hijos, con aquel que honra su nombre, con aquel que le busca primeramente a Él, con aquel que le sirve? ¿Usted cree de que Dios no le va a bendecir, de que Dios no nos va a bendecir, no nos va a ayudar cuando Dios ve un corazón dispuesto para Él? Aquel que no tiene a Dios no tiene esperanza, ¿verdad?
El que no tiene a Dios vive la vida pensando de que cuando muere todo termina. Pero aquel que tiene a Dios puede tener algo y es esperanza. Y en Dios hoy espera que nosotros tengamos esperanza. Hay esperanza para un futuro. Usted y yo tenemos un futuro asegurado en Dios. El ser humano muchas veces se pregunta por lo que ha de venir, se preocupa por su futuro, se preocupa, ¿verdad? Antes de que ocurra algo, Señor, y yo cuando termine de estudiar, ¿qué voy a hacer? Señor, ¿y cómo voy a ingresar a la universidad? Y después de la universidad, Señor, ¿y qué empleo voy a conseguir? Señor, ¿y cómo voy a obtener estas cosas? Y nos vivimos afanando y preocupando cuando Dios quiere que vivamos un día a la vez. Vamos a vivir cada etapa de nuestra vida confiando en el Señor, confiando en que si nosotros hemos depositado nuestra fe y esperanza en Él y que si lo hemos honrado, Dios nos va a honrar también a nosotros. Entonces, Dios quiere honrar a usted que está allí conectado, a usted que está en este lugar. Dios lo quiere honrar. Dios quiere hacer algo con su vida. Vamos a marcar la diferencia y Dios va a bendecir la labor de nuestras manos. Pero es necesario que nunca nos olvidemos de Dios, que siempre le demos la prioridad, que busquemos el reino de Dios y su justicia, que no nos alejemos del Señor. Alejados de Dios nada podemos hacer. Cuando nos separamos de Dios, no podemos hacer nada. Las cosas quizás nos van a ir mal. Pero cuando estamos con Dios, aun cuando pasemos procesos en nuestra vida, aun cuando pasemos tormenta, cuando crucemos por el río, debemos tener la seguridad de que Dios está allí con nosotros para ayudarnos. Y hay personas que quizás pueden atravesar tormentas, pruebas, pero debe tener una seguridad y es que Dios está en medio de cada circunstancia para ayudarle, para socorrerle, para levantarle. Y esa es la confianza que hoy podemos tener en nuestro Padre Celestial, de que Él nos ayuda, de que Él está con nosotros, de que Él nos socorre. Amén. Ese es nuestro Dios, el Dios que tenemos. Entonces, una palabra que nos invita a confiar en Dios, a esperar en Él, a no preocuparnos, a no afanarnos, sino a tener la confianza de que Dios tiene el control. Cuando decimos, Señor, tú tienes el control, aprendemos a descansar en Él. Y hoy Dios quiere que recordemos que Él está al control de nuestra vida. Él está al control de usted y de mí. Así que vamos a presentar todas las cosas delante de la presencia de Dios y vamos a decirle, Señor, no me quiero afanar, quiero buscar cada día tu presencia y yo sé de que tú me vas a ayudar en todo lo demás. Dios conoce su necesidad, su petición. Dios conoce el anhelo del corazón y conforme a su voluntad Dios lo va a hacer. Amén. Queremos orar en esta hora. Vamos a darle gracias a Dios porque Él es bueno. Usted que está allí conectado, queremos orar por usted, por su familia, por sus peticiones. Vamos a orar en esta hora. Padre amado, gracias te damos porque eres bueno, porque eres fiel y no hay nadie como tú, Señor. Oramos por las personas que están allí conectadas. Usted conoce la necesidad, el anhelo del corazón, Señor. Mira cuántos están angustiados, Señor. Cuántos están afanados, desesperados por tantos compromisos, Señor. Pero hoy, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que sea usted obrando un milagro. Señor amado, por cuanto hemos escuchado tu palabra, hemos sacado un tiempo, creemos que tú estás trabajando, creemos que tú estás actuando. Oramos por milagros, por sanidades, por restauración. Padre, trae libertad a las vidas en el nombre de Jesús. Hoy te pedimos que bendigas a cada persona allí conectada. Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén.